Hola a todos, bienvenidos a este pequeño momento de lectura espiritual, donde vamos a continuar leyendo y sacando un pequeño mensaje que podemos rescatar de los tantos de la vida de San Luis María Griñón de Montfort. En este este momento, vamos a leer el capítulo 4, que se llama Forjado en el yunque de Dios. Antes de empezar, es importante aclarar que tal vez hay algunas cosas de contexto histórico de los tiempos de San Luis María que necesitemos averiguar un poquito, como por ejemplo habremos escuchado en algunos de los capítulos sobre temas de las ideologías como el jansenismo o momentos que se llaman el quietismo, que pueden ser cosas que caracterizaban esos tiempos y que nos ayudan a comprender mejor la situación que estaba viviendo Luis María. Entonces no está de más también averiguar esos pequeños datos. Comencemos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te damos gracias por permitirnos tener este pequeño momento de lectura espiritual. Te ofrecemos este momento y te pedimos nos acompañes. La cruz. Dice un autor moderno que el corazón de Dios está rodeado de espinas y cuanto más fuertemente abraza a quien ama, más le clava las espinas, porque es sospechoso el amor que no engendra sacrificio. Luis María es predilecto de Dios, del mártir del Gólgota. Por ello, él tiene ansias de cruz. Dios le forjará en el fuego del sufrimiento para purificar toda su escoria, como el oro en el crisol. Y Luis sabrá corresponder. Buscará los más penosos y humildes trabajos. Tomará su cruz cada día para ser discípulo fiel. La prueba del hambre. El rey Sol está en medio de sus bacanales. El rey Sol es en ese tiempo pues Luis XIV. Y sus bacanales son fiestas desenfrenadas. Todo es luz y esplendor, toda alegría y boato. Lacayos con vasijas de oro, grandes despilfarros, comidas y bebidas suntuosas, fiestas en el palacio. Entretanto, la miseria impera en Francia, y al palacio del rey Sol llegarán cartas como esta de Fenelón. El pueblo y los súbditos de usted, a los que debe amar como hijos, mueren de hambre. El cultivo de la tierra está casi totalmente abandonado. La ciudad y el campo se despueblan. Todos los hombres languidecen y no se pueden nutrir los obreros. En vez de acaparar dinero de este pobre pueblo, debía de darle limosna y alimentarlo. Toda Francia no es más que un inmenso hospital desolado y sin auxilio. La tempestad del hambre, como se llama a esta situación, Blaine lo dice así, hizo presa propicia en la pobre comunidad de la Barmondiere. ¡Qué angustias para el buen fundador! Tendría que verse obligado a cerrar su seminario para que aquellos muchachos que aspiraban al sacerdocio y no tenían recursos, ¿acaso abandonaría a los pobres entre los pobres? ¿No podrían aquellos jóvenes llegar a la más noble ansia de su vida, el sacerdocio? El pobre de Dios. A Luis esta tempestad le toma y envuelve en todo su furor. La señorita de Montigny se ve obligada a suspender la ayuda que le prestaba por falta de recursos. Pero ninguno de los clérigos fue despedido. Luis María está dispuesto a vencer la tempestad. Se ofrece para mendigar en las casas de los ricos. Veamos al pobre de Dios mendigando en los suntuosos portales la caridad de los poderosos. Sotana raída, hambre en el rostro, llama a una puerta, insultos y risas, que es cerca de Dios. Pero su caridad es total. Encuentra el modo de socorrer aun a los que no pertenecen a la comunidad. El pobre es rico para los pobres. Así son las cosas de Dios.
y en las matemáticas del Señor, el que más da, más tiene. Se acerca una pobre señora, con la angustia y el hambre oprimiendo su rostro. Apenas puede tenerse en pie, y le dice a Luis María: hágame caridad. ¿Cuánto necesita usted?, le pregunta Luis. 30 sueldos. Los sueldos son una moneda francesa. Tome, y vacía en su mano todo cuanto ha mendigado. Le regalan una sotana nueva. Sin demora, va a pasar a las manos de un clérigo pobre. Su madre le envía una nueva sotana. Inmediatamente corre la misma suerte. El criado de la comunidad necesita comprar un traje nuevo. Luis le da 30 sueldos. Y le responde: 30 sueldos son demasiado poco. Dice Luis: anda, si el traje cuesta más, da los 30 sueldos al primer pobre que encuentres. El criado sigue a la letra este consejo. El traje costaba 2 pistoles. La pistole equivalía a un escudo de oro, es decir, un alto valor. Los 30 sueldos van a parar a las manos del primer pobre que encuentra. ¿Ves? Mientras tú hacías la caridad a aquel pobre, una buena persona me ha entregado precisamente 2 pistoles. Vuelve al sastre y compra el traje. Porque en las matemáticas de Dios, el que más da, más tiene. Velando los muertos. Arreciaba el hambre sobre la pobre comunidad. La situación era angustiosa al extremo. Hay que buscar una solución. La enfermedad y la miseria rondan las puertas de la Barbondiere. El buen padre propone una solución extrema, pero la única capaz de hacer entrar en la casa algunos centavos. Tendrá que enviar a sus jóvenes seminaristas a cuidar muertos. Les propuso que acudieran en las noches a las casas particulares para cuidar los cadáveres de los difuntos de la parroquia de San Sulpicio, por lo cual recibirían una muy módica retribución. Montfort se ofrece inmediatamente para tan penoso menester, es decir, necesidad. Le siguen otros 3 compañeros. La caridad es decidida, no teme, no tiene límites. El cuidado de los muertos no solo fue fuente de caridad para Luis María, sino la más sublime escuela de oración y desprecio por las cosas del mundo. Veamos a qué altura ha llegado su espíritu. Así distribuía su tiempo de vela a los cadáveres. Nos lo cuenta el padre Blaine. Consagraba 4 horas enteras a la oración, que hacía siempre de rodillas, con las manos juntas, inmóvil como una estatua. Luego dedicaba 2 horas a la lectura espiritual. Las 2 horas siguientes eran dejadas al sueño, y el resto lo daba al estudio de sus cuadernos de teología. Aquellas veladas fueron no solo ejercicio de caridad y penitencia, sino también ocasión de muy saludable e impresionable meditación. Acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás, nos dice la sabiduría. La muerte es maestra de la vida, y los hombres de Dios saben llegar por todas las cosas al Creador. Luis medita, descubre la cara del cadáver y piensa: nada es el mundo, nada la juventud y la belleza, solo importa Dios, solo Dios basta. El silencio de la muerte es elocuente. Nadie como la muerte nos habla tan íntimamente al corazón. Allí está el cuerpo inerte de un joven de la más alta sociedad que ha muerto de repente al salir de una casa de perdición, corrompido, hiede. Otro día es el rostro descompuesto de una bella dama de la corte. Tengamos en cuenta que casas de perdición pueden referirse a casas o lugares donde es muy probable, es muy riesgosa, donde se juega el alma. A esa referencia hacen casas de perdición.
En tales velorios ganó algo más que su mísera alimentación. Adquirió para sí un absoluto desprecio hacia los bienes perecederos. Pudo ser la total resolución de no servir más a un señor que pueda morir. Terrible noticia. Dios purifica a los suyos. Qué insondables son tus juicios, Señor. Parece que abandonas totalmente a los que amas, como a tu Cristo en la cruz. Sin embargo, estás cerca, muy cerca de los que sufren. Abandonas a los que amas como a tu Cristo en la cruz. Recordemos en ese tiempo cuando Jesús se sintió abandonado por el Padre cuando estaba crucificado. Mas eso fue un aparente. Igual recordemos que Jesús se mantuvo siempre en fidelidad. Continúo. Luis acababa de hacer ejercicios en los Lazaristas, una comunidad. Son las temporadas de septiembre del 1694. Ha meditado en el desprendimiento total para seguir al maestro. Va a recibir la tonsura clerical, que es este estilo de corte de cabello que hoy en día lo llamaríamos como que un poco como rapados en esta parte de la cabeza central. Es la primera llamada oficial de la iglesia. Todo es decisión, entrega total, alegría por servir al Señor. Es la jura de la bandera en las milicias de Cristo. Cuando sale de aquella ceremonia que le da la condición clerical, recibe la penosa noticia. El abad de la Barmondiere acaba de fallecer imprevistamente. Una tristeza inusitada embarga el alma de Luis María. El abad era para Luis el único apoyo humano. Pero inmediatamente Luis reacciona y se sobrepone. Aprovecha también esta grande y dura lección. Se abandonará más en las manos de la providencia. Y le dice un compañero: si no eres un gran santo, serás un gran ingrato. Resistir hasta la sangre. El Señor parece apretar hasta la sangre. No quiere corazones partidos. Ha venido a traer la espada. Fuego ha venido a traer a la tierra y quiere que se incendie. He aquí el incendio de Dios. Muerto el abad de la Barmondiere, la comunidad de diseminaristas se dispersa. Cada cual busca amparo donde le inspira la providencia. Esta guía a Luis a otra casa para clérigos pobres, la comunidad del reverendo Boucher. La formación era excelente, pero las necesidades extremas rayaban la más desoladora miseria. Cada alumno tenía que proveerse el pan. El acompañamiento lo daba la casa, y en verdad poco apetitoso. Un trocito de carne sin gusto. Los días ordinarios. En los días de abstinencia, arroz y nabos. Aquellos alimentos eran preparados por los mismos seminaristas, quienes, según el decir gracioso de uno de ellos, tenían el gusto de envenenarse por turno. Bueno, esto hace un poco en referencia a que quienes han tenido la experiencia misionera, tal vez, de compartir en estos momentos, llegan a las casas de los misioneros y también de los religiosos, que se rotan por turnos a quien le toca cocinar. Entonces esta expresión era así. Y uno no rechazaba los alimentos, uno no debe. Más bien, si disgustan, ofrecerlos al Señor, y si gustan, agradecerlos. Por eso esta frase: tenían el gusto de envenenarse por turno. Eso es lo que se llama la mortificación. Matar lo que es la carne del hombre, los gustos de mi cuerpo. Pero no era un veneno literal, por si acaso. En medio de aquellas abstinencias y ayunos, Luis María encontraba el medio de otras penitencias personales. Con frecuencia repartía su mísera porción con otros más necesitados a su parecer. Se esforzaba en los trabajos, no dormía,
Cilicios y disciplinas. El espíritu estaba pronto, pero la carne es flaca. Un día, mientras trabajaba fatigosamente en la cocina, siente que se desvanece. Hay que llevarlo a su celda. Vuelve en sí. Su primera preocupación es esconder un cilicio que mordía su carne. Un cilicio es una pequeña cuerda, por así decirlo, que uno se amarraba en las piernas con púas. Entonces es algo que se provocaba heridas en la pierna e incomodidades. Entonces, si se clavaba mucho, pues se generaban heridas y sangraba. El caso es grave. Es necesario transportarlo al Hospital Hôtel Dieu de París. Estoy en la casa de Dios, dice Luis María. ¡Qué honor para mí! Es posible que mi familia no se sienta muy orgullosa de este honor mío, pero Dios y el mundo nunca estarán de acuerdo. Ejemplo en la enfermedad. Imaginemos un hospital en aquel tiempo de miseria. No es la atención de hoy en día, los grandes adelantos científicos y quirúrgicos, ni siquiera la limpieza. Estaremos más cerca de la realidad si nos imaginamos un lazareto de recuerdo manzoniano. Manzoniano puede ser un autor, lo intenté averiguar, entendería un autor poeta, pero sí nos podemos imaginar un lazareto, un Lázaro como en el Evangelio de Lopulón. Entrar en un hospital en la mísera Francia de la segunda mitad del siglo XVI era hermanarse hasta la sangre con la pobreza y la miseria. Allí está Luis María, pobre de Cristo en medio de los pobres. Yace en su lecho de pobre y de enfermo. Sufre terriblemente. Es imagen de Cristo en carne viva. Pero está contento. Se olvida de sus dolores y consuela a cuantos le rodean. Como tratamiento, le aplican el que entonces corrientemente se creía más eficaz y que hoy lo juzgamos el más eficaz para la muerte en estos casos de extrema debilidad: la sangría. Brota la sangre con tal ímpetu y cantidad que todos creen que está acercando el fin. Los médicos le desahucian. La sangría no nos estamos refiriendo a la bebida, sino más bien antiguamente había un método, por así decirlo, que estilaban los médicos de dejar que salga sangre para que salga lo que pueda estar contaminándola en el cuerpo. Entonces, básicamente Luis María, aparte que estaba con una infección por tal vez las espinas, este instrumento de mortificación que llevaba, aparte de que poco comía, tuvo que pasar por la sangría. Sus amigos ya piensan en el ataúd. Las religiosas agustinas que cuidaban de los enfermos ya habían preparado unos lienzos que servirían para la mortaja. Pero Luis María asegura que no morirá, que pronto estará en pie. A los 8 días, con sorpresa de todos, camina, lee, estudia, consuela. No la paz, la espada. Pero no nos imaginemos un joven melancólico, triste, encogido. Nada de esto fue Luis María. Y si algunas biografías le pintan ñoño, están muy lejos de la realidad. Fue el joven ardiente que doma su carácter irascible. Fue espada de Dios, fuego del cielo. En medio de sus terribles penitencias, sabe tener los ojos abiertos y salir por los fueros de Cristo cuando se presenta la ocasión. Un sábado, como tenía por costumbre, se dirige Luis María a Nuestra Señora de París. Calles de un París bullanguero y profano. Ruido, efervescencia, comercio, vicio. Dos jóvenes riñen duramente, con malas palabras y frases groseras. Echan mano a la espada y se entabla un duelo entre ellos. Luis María echa mano a otra espada, saca su crucifijo
y se pone en medio de los dos duelantes. Pocas pero contundentes palabras. Mira, este es su Dios. Ustedes le están ofendiendo y están perdiendo su alma. Este murió por ustedes, por amor. Ustedes pretenden quitarse la vida por odio. No hace falta más. Les ha cogido de sorpresa aquella intempestiva intervención. Se paralizan las espadas, se dan la mano con palabras de perdón. Uno de ellos entrará muy pronto en un seminario y declarará a Blaine que en aquel momento había sentido la primera llamada a la vocación. Si en algún momento nos sentimos impulsados por el Espíritu Santo a exhortar a las personas de alguna manera firme, porque también nos llama la firmeza, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Obviamente van a haber miedos, pero no confíes en tus fuerzas. Fácil decirlo, ¿no? Pero confía. Agarra tu rosario, agarra una imagen de la Virgen. Si tienes una medalla, agarra tu medalla. Si Dios te pide algo, responde, porque Dios sabe para qué lo pide. Siguen dos hombres que se estaban peleando, dos jóvenes que estaban jugándose la vida. Esa es la debilidad de los hombres, que a veces queremos solucionar todo a punta de duelos. Y Dios te llama a ponerte en medio. Obviamente estamos llamados a poner paz. Pero lo que quiero llegar es, si este hombre, Luis María, no se hubiera enfrentado, no hubiera dejado atrás la vergüenza que pudo haber pasado, el reproche que tal vez le pudieron haber dicho sus jóvenes, lo que sea, no hubiera ganado una vocación para el sacerdocio. No es raro el caso de que Luis María compre en un puesto callejero todos los libros y estampas obscenas y las rompa a la vista de todos. Tanto era la pobreza de Luis María que tenía que buscarse el alimento, pero aún así conseguía dinero para destruir las cosas que destruían a los demás. Continúo. Las rompa a la vista de todos. Tampoco es raro que se encare con los charlatanes indecorosos para descubrirles con frases valientes y penetrantes el mal que estaban haciendo en las almas. Aquí entra la frase que se llama: ser caballero no quita lo valiente. Defender la dignidad de la persona no quita lo valiente. Muchos pensarán en que ¿cómo me responderán? ¿Cómo se va a dañar mi imagen? Pero ante la dignidad de la imagen de una persona, no importa ningún título, por más autoridad que sea. Todos estamos llamados a respetar la dignidad de las personas. Por eso, si vamos incluso a querer en su momento tener a alguien que nosotros queramos imitar, ten muy en cuenta este criterio. Alguien que quiera vivir la santidad y la caridad trata con dignidad a todas las personas. Así sea que tenga que corregir o tenga que enfrentarse a una situación dura. Las palabras con firmeza o dureza, por así decirlo, que ponga, no deben dañar la dignidad de la persona. De ahí, si una persona se siente, por así decirlo, ofendida y responde mal, es de analizar si lo que está respondiendo es su soberbia, su orgullo, o si de verdad su reclamo es verdadero, porque tampoco es de quedarnos callados. Si tenemos algo que ponernos claros en alguna conversación, pues hagamos esto, entablemos. Así decía Santo Tomás, por ejemplo. Siempre antes de una discusión, respetando la dignidad, se tomaba la molestia de ver que los dos estuvieran entendiendo el mismo mensaje con lo que estaban conversando. Continuó. Valentía, fortaleza de Dios. Sabe con Cristo consolar al que sufre y empuñar el látigo ante los vendedores. Su alma se abraza. Fuego del cielo. Espada de Dios. Entonces, aquí terminamos el capítulo 4, donde San Luis María donde identificamos a Luis María con un alma abrazada.
En estos momentos se lo considera espada de Dios, porque Luis María, con ese fuego del Espíritu Santo, no se resistía, era dócil. Pero la espada de Dios siempre corta el arma para sacar a la luz la verdad, aunque parezca doloroso. Es que obviamente nos duele si nosotros tenemos una herida que está totalmente infectada y podrida, eh, y la abrimos para que respire y para sanarla. Y si nosotros con nuestra cerrazón, si tenemos malos hábitos, si tenemos vicios, vendamos esa herida, ese querer esconder la herida a Dios, ese esconder el llamado, ese esconder el, estas mentiras que nos puede dar el mundo que dice, es que yo soy así, nada va a cambiar. Es que estamos llamados a ser espadas de Dios, a cortar eso. Esas frases engañosas de que no es que no tienes esperanza de cambiar, no es que los otros no existe esperanza de cambiar. No coartes la caridad, estamos llamados a demostrar cuando Dios lo pida, porque la verdad se defiende sola, solo estamos llamados a poner la verdad. Si Dios nos llama a defender algo y ser firmes, ¿sabrá Dios para qué? Dios sabrá para qué. Nuestro deber es solo sembrar. Y si alguien se está queriendo engañar a sí mismo, pues poner la verdad. Porque tú no sabes si esa persona que tú ayudes será la que te va a ayudar más adelante, o va a ayudar a tu hijo, o va a ayudar a un ser querido tuyo. Cuidémonos de las casas de perdición, que no es que existían solo en los tiempos de Luis María. Casas de perdición pueden ser lugares de vicios, lugares de alcohol, lugares donde se pongan en peligro mi pureza, el tratar indignamente a una mujer, amistades que, entre comillas, amistades que causen daño a los demás. Tengamos en cuenta esto. Las casas de perdición existen. Santísima Virgen María, te damos gracias por estos momentos que nos has regalado. Te pedimos graves estos mensajes en nuestros corazones para que podamos vivir la santidad de compañía de San Luis María Griñón de Montfort. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.